Era tarde cuando Clara salió de la panadería donde estaba trabajando desde las 6 de la mañana. Le dolían los pies, su blusa blanca estaba manchada de harina y su delantal ya llevaba el olor de horas de horneado. Pero lo que más pesaba en su cuerpo no era el cansancio físico, sino la preocupación constante por su madre, postrada en cama en casa, sola, esperando las medicinas que Clara compraría con lo poco que ganara ese día. El viaje hasta el barrio fue largo, casi 1 hora a pie, y fue en la intersección de la avenida Méndez y la calle Floriano que notó algo fuera de lugar, una billetera negra, tirada entre el bordillo y la cuneta. No parecía una billetera cualquiera. Estaba hecho de cuero genuino, con elegantes detalles alrededor de los bordes y un cierre de metal de aspecto caro. Clara miró a su alrededor. No hay nadie alrededor. Ella cogió el objeto con cuidado, como si llevase algo peligroso, y lo abrió allí mismo, todavía agachada. Dentro había una pila de dinero en efectivo, que nunca había tocado en toda su vida. 100 billetes reales, apilados cuidadosamente, 2 tarjetas de crédito doradas y un documento de identidad. El corazón se aceleró. Eso podría cambiar su semana, quizás el mes. Pero cuando vio el nombre impreso en el documento, tragó saliva. Daniel Lacerda. El rostro que aparecía en la fotografía no le resultaba desconocido, y entonces se acordó. Era el hombre de las portadas de las revistas, el empresario millonario de la constructora Lacerda. Cerró su cartera inmediatamente, como si el objeto le hubiera quemado las manos. Ella volvió a mirar a su alrededor, con la extraña sensación de que la estaban observando. Pensó en llevar su cartera a la policía, pero su intuición le decía que podría perderla en el camino. Tampoco quería llevársela a casa y correr el riesgo de que su madre la viera y pensara que había hecho algo malo. Decidió, allí mismo, tomar el autobús y dirigirse a la dirección que figuraba en el documento de identidad. El barrio era remoto, de clase alta, y el dinero para el transporte se echaría en falta en el ajustado presupuesto, pero lo que estaba en juego era más grande que ella. Llegar al edificio fue incómodo. Clara sintió que su ropa desgastada contrastaba con el piso de mármol y los cristales espejados de la recepción. El portero la miró con recelo y solo después de mucha insistencia le permitió dejar la cartera en recepción. No hubo gratitud ni cordialidad, solo un breve «te avisaré», seguido por el cierre de una puerta. Clara bajó las escaleras sintiendo una mezcla de frustración y alivio. No esperaba aplausos, pero sí quizás un gesto de reconocimiento. Regresó a casa con el estómago vacío, sin medicamentos, pero con la conciencia tranquila. Daniel Lacerda era conocido por su frialdad en los negocios y por evitar al máximo las interacciones sociales. Tenía una fortuna sólida, pero siempre tenía una mirada sospechosa. Cuando el portero le entregó la cartera con una nota arrugada escrita a mano, «Encontré, tu cartera estaba en la calle, la devolví con todo dentro, Clara». Frunció el ceño, examinó el contenido y al darse cuenta de que no se había tocado nada, permaneció en silencio durante unos segundos. Eso no era común. En su mundo no existía gente así, y fue precisamente por eso que sintió curiosidad. En los días siguientes, Daniel buscó discretamente información sobre Clara. Descubrió dónde trabajaba, cuál era su rutina y que vivía en un barrio sencillo con su madre enferma. Nada de esto coincidía con sus experiencias de vida. No hubo ningún interés, ninguna solicitud de recompensa, ni siquiera una nota con datos de contacto. Ella era solo una chica normal que había hecho lo correcto sin esperar nada. Eso le molestó más de lo que le hubiera gustado. Por primera vez en años, Daniel se sintió pequeño ante tal actitud. No podía olvidar el gesto sencillo pero monumental de aquella mujer que nadie notó. Clara, por el contrario, ya no pensaba en su billetera. Estaba ocupada tratando
de llegar a fin de mes, lidiando con la fiebre de su madre y equilibrando horas extras en la panadería. La vida no dio pie a gestos nobles, pero un día, cuando salía del trabajo, vio que había un coche negro aparcado al otro lado de la calle. El conductor parecía estar observándola. Pensó en ignorarlo, pero la sensación de ser observada se repitió en las noches siguientes. Al principio ella tenía miedo, entonces irritado, hasta que apareció un sobre debajo de su puerta. Fue una invitación, un sobre de papel grueso con letra formal y el nombre Clara escrito en letras redondeadas. Dentro, una breve carta. Quiero agradecerle personalmente su ayuda. Si acepta, estaré en el Café das Palmeiras mañana a las 18:00. Firmado, Daniel Lacerda. El papel temblaba en sus manos. Ella no entendía cómo la había encontrado. Ni siquiera sabía si quería esta reunión. Pero algo en ella, tal vez la curiosidad, tal vez el cansancio de ser invisible, la hizo decidir ir. Por primera vez en mucho tiempo, se lavó la cara con calma, eligió la ropa menos usada y salió de casa no para trabajar, sino para ser escuchada. El Café das Palmeiras era demasiado bonito para los estándares de Clara. Las luces amarillas, las tazas de porcelana, las flores en las mesas, todo parecía parte de un mundo al que no pertenecía. Daniel ya estaba allí, puntual, sentado en la parte de atrás. No llevaba traje ni hacía alarde de poder. Fue sencillo, lo que la sorprendió. Al verla se levantó y hizo un leve gesto con la mano. Él no intentó tocarla ni parecer íntimo. Él simplemente dijo gracias, con palabras cortas pero verdaderas. Dijo que ese día había perdido más que una billetera. Había perdido su fe, y de alguna manera, ella la había recuperado. Clara escuchó en silencio. Su mirada era sospechosa pero atenta. No quería cumplidos. Quería entender por qué ese hombre, que bien podría haber dejado pasar el asunto, estaba allí. Daniel explicó que no buscaba redención ni gratitud. Solo quería conocer a alguien que eligiera lo correcto incluso cuando nadie lo miraba. La conversación no duró más de 20 minutos. Clara se levantó primero, le dio las gracias y se fue. Pero cuando salió del café, se dio cuenta de que algo había cambiado, no en el mundo, sino dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se había dado cuenta de quién era ella realmente. Al día siguiente, Clara volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Se despertó temprano, preparó las gachas de su madre y se apresuró a trabajar. Pero había algo diferente en su postura. Quizás se puso de pie más derecha, o quizás fue simplemente la forma en que comenzó a mirar a la gente a los ojos. No le contó a nadie sobre la reunión con Daniel. Sentí que si hablaba, todo perdería su peso real. Guardó esa experiencia como quien esconde un secreto preciado, no por miedo, sino para protegerse. Todavía no sabía si este era el final de una historia, o el principio. Daniel, por su parte, no podía sacarse a Clara de la cabeza. Su gesto lo había desmantelado de maneras que no podía explicar. Estaba acostumbrado a las relaciones basadas en intereses, contratos e intercambio de favores. Pero Clara no quería nada. Y precisamente por eso quería todo. Entender quién era ella, qué pensaba, qué sentía. Durante años se protegió de cualquier cercanía emocional. Pero la figura de aquella frágil mujer, con su mirada firme y silenciosa, había roto sus defensas sin necesidad de decir una palabra más fuerte. En los días siguientes, Daniel comenzó a ir a la panadería, siempre desde lejos, siempre mirando. Él nunca estuvo cerca. A veces compraba un café y me iba, otras veces ni siquiera entraba. Era como si esperara que Clara volviera a notarlo. Y ella se dio cuenta. Por supuesto que me di cuenta. Pero él insistió en fingir que no lo hizo. Una parte de ella quería mantener la distancia segura entre los dos mundos. La otra parte, la más silenciosa, quería ver hasta dónde llegaría. No fue vanidad, fue supervivencia.
Después de tantas decepciones, Clara había aprendido que confiar demasiado era un lujo que no podía permitirse. El reencuentro se produjo sin previo aviso, en una tarde lluviosa. Clara salía del mercado con bolsas pesadas, resbaló en la acera y casi se cae. Fue entonces cuando una mano firme le agarró el brazo. Daniel. Él no dijo nada, solo la ayudó a mantener el equilibrio. Ella le dio las gracias con un gesto moderado y sin sonreír. Se disculpó por presentarse de esa manera, pero explicó que no tenía otra forma de estar presente. Clara respiró profundamente. Dijo que no quería regalos, ni ayuda, ni promesas, y no era un cuento de hadas. Daniel asintió, respetado, y se fue en ese mismo momento, pero dejó una nota dentro de la bolsa. Si alguna vez cambio de opinión, estaré por aquí. Esa noche, Clara leyó la nota varias veces. Sentada junto a su madre que dormía con dificultad, pensó en la vida que llevaba. Ella no era infeliz, pero era demasiado dura. Vivía para mantener sus cuentas pagadas, sus medicamentos en orden y su cuerpo funcionando. Y por primera vez pensó que tal vez aceptar ayuda no era una debilidad, que quizás permitirte sentir algo por alguien, aunque sea poco probable, no traicionaría tu esencia. Pero el miedo habló más fuerte, el temor de que todo fuera solo un capricho de un hombre rico, aburrido de su propia vida. Pero Daniel no era un capricho. Él era terco, sí, pero no insistente. Respetó el silencio de Clara, sus límites, su negativa a ser salvada, y eso hizo que ella empezara a escucharlo, no con los oídos, sino con el corazón. Se dio cuenta de que a veces él aparecía no para impresionarla, sino simplemente para compartir el silencio con ella. Un café dejado en la acera, un libro antiguo con una dedicatoria discreta, pequeños gestos que no pedían nada a cambio, y Clara empezó a permitirse pequeñas sonrisas, pequeñas aperturas, sin ceder, pero sin cerrarse del todo. El punto de inflexión se produjo una mañana como cualquier otra. Clara llegó a la panadería y encontró un sobre en el mostrador. Dentro había una foto. Era ella, sentada en la plaza con su madre un domingo por la tarde. La imagen estaba impresa en un papel grueso, como una tarjeta, con una frase escrita a mano. Me mostraste dónde está el valor de las cosas. Eso la desarmó. No por romanticismo, sino por delicadeza. Daniel no intentó comprar su atención, intenté comprenderla, y eso, para alguien como Clara, era lo que más importaba. Pasó el resto del día preguntándose si debía buscarlo. No sabía dónde vivía, pero sí sabía dónde solía aparcar su coche negro. Cuando cayó la tarde, decidió ir allí. No llevó flores ni disculpas. Ella solo se tomó a sí misma, con todas las dudas y cicatrices que lleva consigo. Daniel estaba dentro del auto, como si ya supiera que ella aparecería. Cuando la vio, abrió la puerta del pasajero sin decir palabra. Clara entró y durante unos minutos los dos se quedaron en silencio, escuchando la lluvia sobre el tejado. Ella fue la primera en hablar. No sé a dónde me llevará esto, pero puedo intentar confiar. Daniel sonrió, una sonrisa contenida como la de ella. Él no prometió nada. No dije ninguna frase preparada. Simplemente empezó a conducir, lentamente, sin una dirección determinada. Ese gesto, caminar a su lado sin prisa, fue el primer paso hacia algo que todavía no tenía nombre. Y Clara se dio cuenta de que, a veces, empezar de nuevo no venía con fuegos artificiales, sino con una respiración más ligera, una mirada menos dura. Empezar de nuevo no se trata de olvidar el pasado, sino de permitir que éste ya no controle tus pasos. Esa noche, cuando regresó a casa, Clara se acostó junto a su madre y le contó todo. Por primera vez, habló sin miedo a parecer tonta o ingenua. Dijo que tenía miedo, pero también ganas, y no sabía si ese hombre se quedaría. Pero ya había hecho algo enorme por ella. Le recordó que todavía era posible creer. Su madre sonrió.
incluso con ojos cansados. Y en esa sonrisa, Clara comprendió que, tal vez, solo tal vez, abrirse a lo inesperado era el primer paso para cambiar su vida. En los días siguientes, Clara y Daniel se encontraron varias veces. Nada grandioso. A veces caminaban juntos durante varias cuadras. Otras veces simplemente intercambiaban mensajes cortos. Él permaneció discreto, cuidadoso, respetando cada uno de sus límites. Y ella, a su vez, estaba siempre en alerta, pero poco a poco fue dejando caer su escudo. No porque se enamorara inmediatamente, sino porque empezó a reconocer en él algo que nunca había visto en los hombres que conocía: su falta de prisa. Daniel no quería apresurar su historia. Él quería entenderla. Y eso hizo toda la diferencia. Pero no todo fue sencillo. El barrio donde vivía Clara era pequeño y los vecinos eran atentos. Solo bastó con que la vieran subirse al auto de Daniel unas cuantas veces para que comenzaran los comentarios. Decían que se había convertido en la amante de un hombre rico, que se estaba vendiendo, que iba a acabar en 1900 problemas. Clara fingió que no le importaba, pero esas palabras la impactaron. Ella siempre había luchado por mantener intacta su dignidad, y ahora estaba siendo juzgada por algo que ni siquiera ella entendía del todo. La duda empezó a carcomerlo. ¿Se estaría engañando a sí mismo? Daniel era simplemente otra persona curiosa que jugaba a sentirse humano. Daniel notó la distancia. Envió menos mensajes. Apareció menos. Él respetaba pero sentía. Y solo cuando Clara desapareció por completo, sin responder ni siquiera a un simple «buenos días», comprendió que el silencio era una respuesta. Él no insistió. Dejó que el tiempo siguiera su curso. Pero Clara, sola en casa, se sentía dividida. Estaba cansado de vivir con miedo, pero no sabía vivir de otra manera. Pensó en escribir una carta, desaparecer para siempre, hacer como si nada hubiera pasado. Pero algo en ella la detuvo. Fue como si, por primera vez, el mundo le ofreciera algo real y ella no supiera cómo aceptarlo. El punto de inflexión llegó un sábado por la mañana, cuando la madre de Clara enfermó. No había dinero para el transporte, ni había vecinos cerca. Desesperada, Clara cogió su móvil y llamó al único número que sabía que contestaría: Daniel. Llegó en menos de 15 minutos, sin preguntas, sin dudas. Los llevó a ambos al hospital. Se quedó en la recepción todo el tiempo. Pagó las pruebas, los medicamentos y nunca mencionó el dinero. Cuando todo se calmó, Clara lo tomó aparte y le dijo con lágrimas en los ojos: «No sé cómo agradecerte». Y él simplemente respondió: «No me agradezcas, ya me salvaste antes. ¿Recuerdas?». Ese día, algo se asentó entre ellos. No era una relación tradicional, no era una cita ni una amistad pura. Fue una conexión silenciosa, basada en el respeto y la confianza. Clara, todavía desconfiada, empezó a aceptar pequeños gestos de Daniel: un viaje al mercado, un café en la puerta, una charla al final del día. Y él, pacientemente, la siguió a su lado, sin intentar apresurar nada. Parecían dos vidas que de repente empezaron a correr paralelas. No hubo promesas, solo presencia. Y eso, para alguien como Clara, era más que suficiente. Con el tiempo, la salud de la madre de Clara se estabilizó. Las citas estaban al día. Los medicamentos estaban pagados. Daniel había contratado a un médico para que la vigilara, pero nunca hizo ruido al respecto. Clara tampoco. Ella no quería que él le resolviera la vida. Ella solo quería apoyo para caminar por sí sola. Fue entonces cuando decidió buscar nuevos cursos, aprender más sobre repostería, buscar un trabajo que le permitiera crecer. Y Daniel, en lugar de ofrecer un trabajo, ofreció un incentivo. Envió enlaces a cursos, libros, contactos, proporcionó apoyo sin invadir, y eso la motivó más que cualquier favor directo. Un día,
después de una clase nocturna, Clara llegó a casa y encontró una pequeña caja sobre la mesa. Dentro había un delantal nuevo, con su nombre bordado en letras delicadas y una nota: para cuando abras tu propia panadería. Ella sostenía la tela como si fuera oro. Nadie jamás había creído verdaderamente en sus sueños. Daniel nunca prometió abrir una tienda para ella, pero ese delantal era más que un regalo. Era un voto de confianza, un recordatorio silencioso de que podía, y en ese momento Clara se dio cuenta de que ya no era la misma mujer del principio de la historia. El cambio fue interno, casi imperceptible. Clara ahora caminaba con la cabeza en alto, enfrentaba las miradas del vecindario, sin miedo, y tenía planes, algo que no se había permitido hacer durante mucho tiempo. Daniel permaneció a su lado, pero sin exigir protagonismo. Era una presencia firme, pero no asfixiante, y cuanto más fuerte se hacía Clara, más se maravillaba él de haberla conocido. Él, que siempre había creído que todo se podía comprar, ahora veía que lo más valioso en la vida no se medía en dinero. Coraje, honestidad, dignidad, nada de eso estaba en venta. Fue durante una sencilla cena en casa de Clara que Daniel miró a su alrededor y se dio cuenta de que esa humilde casa tenía más calidez que su penthouse en el centro de la ciudad. La vieja mesa de madera, las cortinas floreadas, el olor a ajo salteado, todo allí estaba vivo. Clara le sirvió con naturalidad, sin ceremonias, y se sentía como si perteneciera, no como alguien que ayudó, sino como alguien que fue parte de ello. Por primera vez en años, Daniel se encontró riendo de verdad, contando historias del pasado, escuchando más de lo que hablaba, y Clara por primera vez no se dejó intimidar por la diferencia entre ellos. Esa noche, mientras salía a tomar aire, Clara miró al cielo y pensó en todo lo que había cambiado. Ella no se había hecho rica, no había ganado ningún premio, pero había redescubierto algo precioso, su propia fe en la vida, y se dio cuenta de que la honestidad que ella mantuvo ese día al devolver la cartera no fue un gesto aislado, fue un reflejo de la mujer que siempre fue. La diferencia es que ahora alguien lo había visto, y más que eso, había reconocido el valor. Y cuando alguien realmente te ve, el mundo entero comienza a cambiar a tu alrededor. Unas semanas después, Daniel invitó a Clara a visitar un lugar especial. No era un restaurante caro, ni tampoco una mansión escondida. Era un terreno baldío en las afueras de la ciudad, con un edificio sin terminar encima. Se suponía que este sería un proyecto personal. Lo dejé a mitad de camino. Pero siempre imaginé una cafetería aquí, sencilla, bonita, con pan recién hecho y aroma a café. Clara miró a su alrededor sin saber qué decir. Daniel no dijo nada más en ese momento. Él simplemente la miró como si estuviera plantando una semilla. Y en ese instante, una idea comenzó a germinar dentro de ella. Por primera vez pensó, ¿qué pasaría si...? En los días siguientes, Clara no podía sacarse esa imagen de la cabeza. Comenzó a esbozar ideas en un viejo cuaderno, dibujando recetas, nombres para el café e incluso borradores de la fachada. Lucy Nash mostró todo a Daniel, quien escuchó atentamente, preguntó, pero nunca impuso nada. Ella era quien decidía todo, y eso la hizo sentir segura. No se trataba de recibir un regalo, se trataba de construir algo con tus propias manos, incluso si tenías ayuda. La tierra se convirtió en su punto de encuentro. A veces simplemente miraban e imaginaban. Otras veces tomaban un café y se sentaban a soñar en silencio. Fue una de esas tardes cuando Clara comprendió lo que sentía. Ya no era gratitud, no era solo respeto, fue cariño. Un sentimiento que crecía lentamente, sin fanfarrias, pero que ahora era imposible de ignorar. Daniel ya no era el millonario de la billetera perdida.
Él era el hombre que ella conocía con defectos, silencios y generosidad. Y ella, aun con todas sus reservas, decidió no huir más. Todavía no sabía si quería una relación en papel, con nombre y fecha. Pero yo sabía que lo quería cerca, y eso fue suficiente. Daniel, por su parte, ya se había dado cuenta de esto hacía tiempo, pero él nunca presionó. Cuando Clara le dijo torpemente que tal vez lo amaba, él no respondió con grandes declaraciones. Él simplemente le tomó la mano, la miró a los ojos y le dijo, «Ya es suficiente». Eso era todo lo que Clara necesitaba oír. No había promesas de eternidad, pero había presencia, y su amor nació allí, en el espacio entre el silencio y el respeto. Fue un amor hecho de complicidad, de crecimiento, de cuidado. Algo raro, bello y profundamente real. Poco a poco, el proyecto de la cafetería fue tomando forma. Clara se encargó de todo, de los proveedores, del menú, del mobiliario sencillo pero encantador. Daniel cubrió parte de los costos, pero nunca usó eso como argumento. Él sabía que ese era su sueño, no el suyo, y la respetaba por eso. Los vecinos, antes chismosos, ahora guardaron silencio ante la determinación de Clara. Muchos comenzaron a admirarla. Otros comenzaron a buscar trabajo. Ella no se vengó con palabras, sino con acciones. Demostró cada día que el carácter no se compra, se construye. Y ella iba construyendo el suyo ladrillo a ladrillo. La madre de Clara, aunque débil, seguía todo de cerca. Cada detalle de la obra, cada victoria de la hija. Lloré de orgullo cuando vi las primeras tandas de pan saliendo del horno industrial. Me dijo un domingo por la tarde, «Estás viviendo lo que yo nunca pude vivir». Y Clara respondió con una tímida sonrisa, «Vivo para los dos». Era verdad, todo lo que hacía tenía un peso mayor, una responsabilidad que venía del pasado, de la escasez, de la lucha. Por eso cada logro, por pequeño que fuese, era celebrado como si fuese el más grande del mundo. El día de la inauguración, la cola se extendía hasta la esquina. Amigos, conocidos, curiosos, todos querían ver la cafetería de la chica que devolvió una cartera de $1.000.000 sin llevarse un céntimo. Clara estaba nerviosa, pero firme. Llevaba un delantal bordado con su nombre y el cabello recogido con un pañuelo floral. Daniel estaba allí, por supuesto, pero como invitado. Se esforzó por atender a todos, sirviendo el café con sus propias manos y mirando a los ojos a cada persona que entraba. Fue el día en el que realmente empezó todo, y ella quería que cada detalle se sintiera. Esa noche, cuando cerraron las puertas, Clara estaba agotada. Pero era un cansancio bueno, distinto a cualquier otro que había sentido antes. Daniel estaba ayudando a apilar sillas cuando ella se acercó y le dijo con voz ronca, «Gracias por no rendirte». «¿Y conmigo?» Él se detuvo, la miró con cariño y respondió con una sencillez que era exclusivamente suya. «Nunca me diste una razón para hacerlo». Allí no necesitaban besarse ni hacer una escena. Simplemente se sentaron uno al lado del otro en el suelo de la cafetería vacía y compartieron un café tibio, como si hubieran compartido toda una vida. Los días siguientes estuvieron llenos de intenso trabajo. La cafetería creció, el movimiento aumentó. Clara contrató a 2 vecinos para ayudar y ya estaba pensando en ampliar el menú. Pero lo que más creció fue su confianza en sí misma. Ahora, cuando se miraba al espejo, ya no veía solo a la hija de doña María, ni a la muchacha de la panadería. Vi a una mujer completa, quien hizo lo correcto cuando nadie lo miraba, quien construyó su propia historia paso a paso, y que, aún con miedo, se abrió al amor, no por lo que daba, sino por lo que despertaba. A Clara nunca le gustó presumir, pero a veces, cuando caminaba por la calle y veía a alguien sosteniendo un café con el nombre de la cafetería en la taza, sonreía para sí misma,
Pensé en todo lo que podría haber sido diferente si hubiera conservado esa billetera, si hubieras hecho lo más fácil y lo más conveniente. Pero no. Ella había elegido lo que era correcto, y esa elección aparentemente simple fue lo que lo cambió todo, no por arte de magia, sino porque el carácter, una vez puesto a prueba, revela la verdadera fuerza de quienes somos. Con el tiempo, el nombre de Clara comenzó a circular en diferentes círculos. Un periodista que tomaba café allí todas las mañanas escribió un breve artículo para un sitio web local, contando la historia de la cafetería que nació de un acto de honestidad. El texto se volvió viral. En pocos días llegaron invitaciones para entrevistas, colaboraciones e incluso propuestas de franquicia. Clara los rechazó casi todos. La cafetería no era una marca. Era una extensión de su historia, de su lucha. No quería perder el control sobre lo que había construido con tanto cuidado. Preferí crecer lentamente, con los pies en la tierra. Daniel observaba todo con una mezcla de orgullo y reverencia. Vio a Clara florecer, y eso le hizo repensar muchas cosas de su propia vida. Por primera vez, empezó a considerar reducir el ritmo en los negocios, delegar más, vivir con menos prisa. Empezó a apreciar cosas que antes había ignorado. El olor del pan horneándose, el sonido de las risas en la cola, la forma en que Clara recordaba el nombre de cada cliente. Con ella aprendió que el verdadero valor de las cosas no está en los números, sino en las conexiones. Y eso lo conmovió más profundamente que cualquier beneficio que alguna vez le hubiera afectado. Una noche, ya en casa, Daniel recogió una caja de madera que tenía olvidada en el fondo del armario. Dentro había fotografías antiguas, cartas sin enviar, recuerdos de una época en la que todavía creía en los bonos. Hacía mucho tiempo que no abría esa caja, y en ese momento, mirando todo aquello, se dio cuenta de que estaba listo para cerrar viejos ciclos. Donó objetos que ya no tenían sentido. Llamó a su hermano con el que no había hablado en años e incluso se disculpó con un ex empleado al que había despedido injustamente. Clara no le exigió que cambiara, pero él quería ser mejor gracias a ella. Clara, poco a poco, también empezó a permitirse soñar en grande. Comenzó a hacer planes a largo plazo, a pensar en viajar e incluso a considerar volver a la escuela. Todo todavía con los pies en la tierra, pero ahora con el corazón más abierto. Y un día, mientras tomaba pedidos en una mañana ajetreada, vio a Daniel sentado en una de las mesas, con un sobre en la mano. Cuando terminó el servicio, se dirigió a él. Le tendió el sobre sin decir nada. Dentro había una escritura: el terreno donde estaba ubicada la cafetería, que hasta entonces estaba a nombre de la constructora de Daniel, ahora era suyo, oficialmente. Clara sostuvo el papel sin poder hablar. Daniel no parecía esperar agradecimiento, solo la miró en silencio. Ella tragó saliva con dificultad, puso su mano sobre la de él y dijo: «Ahora es real». Él asintió y respondió: «Siempre lo ha sido». Ese gesto no fue solo un regalo. Era una forma de decir: «Eres dueño de lo que construiste, de verdad». Y para Clara, que pasó toda su vida luchando por reconocimiento, ese momento fue más valioso que cualquier número escrito allí. Fue la realización de su autonomía. Fue el mundo finalmente diciéndote: «Te lo mereces». Unos días después, la cafetería recibió un nuevo cartel: «Café da Clara». Sencilla, directa a su manera. Algunos decían que no era muy creativa, pero para Clara, ella lo era todo. Estaba su nombre allí, sin vergüenza, sin disfraz. Un nombre que ocultó durante mucho tiempo pensando que no tenía ningún valor. Ahora era la fachada de un sueño que se había hecho realidad. Y cada vez que alguien le preguntaba si Clara era ella sonreía y respondía orgullosa: «Lo soy». Y eso fue suficiente.
Ya no hacían falta más grandes presentaciones. Finalmente supo quién era. La relación con Daniel se mantuvo firme, sin presiones. No hablaban de matrimonio, pero ya lo compartían todo. Rutinas, decisiones, miedos. Vivían cada día en el momento adecuado, con facilidad. Había amor, sí, pero era un amor maduro, hecho de escucha, de compañía. No necesitaban votos eternos, solo necesitaban presencia. Y fue esta presencia la que transformó todo. Clara no cambió por él, y él no cambió por ella. Crecieron juntos. Y fue este crecimiento el que consolidó su historia, no como un cuento de hadas, sino como un verdadero vínculo. Muchos años después, en una tarde tranquila, Clara se sentó en la acera frente a la cafetería y observó el mundo pasar. La calle estaba animada, llena de gente hablando, niños corriendo, música sonando en algún lugar. Un cliente pasó y dijo: «Gracias por este lugar. Me siento como en casa». Clara simplemente sonrió. Ya no necesitaba explicar su historia. Ella estaba allí, en las paredes del café, en el olor del pan, en los cuadros con frases que ella misma pintaba. Estaba en la forma en que la gente entraba y sentía algo diferente. Fue en cada detalle que ella nunca dejó de cuidar. Daniel salió de la cafetería y se sentó a su lado, entregándole una taza de té. «¿Sabes qué?», dijo. «Devolver esa billetera fue lo mejor que me pasó en la vida». Clara se rió recordando todo. «¿Y crees que fue suerte?», ella bromeó. Él negó con la cabeza. «Creo que fue justicia, porque el mundo todavía recompensa a quienes hacen lo correcto». Ella lo miró, le tomó la mano y respondió: «No sé si el mundo recompensa, pero a veces reconoce, y eso ya es mucho». Se quedaron allí, sin prisa, como siempre, observando la vida que sucedía a su alrededor. Esa noche, antes de irse a dormir, Clara abrió el mismo cajón donde guardaba la nota que él había dejado en su bolso tantos años atrás. «Si alguna vez cambias de opinión, estaré por aquí». Miró el papel ya amarillento y sonrió. Ha estado aquí desde entonces, y ella, que antes tenía miedo de aceptar ayuda, ahora comprendió que hacer espacio para los demás no era debilidad, era coraje, el coraje de ser visto, ser amado, dejar entrar a alguien sin tener que pedir permiso. Y ella sabía que ese coraje había sido el mayor gesto de todos. Clara siempre supo que su vida nunca sería fácil, pero ahora, mirando hacia atrás, veo que cada tropiezo fue parte de su formación como persona. No se avergonzaba de sus ropas viejas, ni de los días en que le faltaba dinero, ni del miedo que sentía. Todo esto había sido combustible para mantenerse honesta cuando la tentación llamó a su puerta. Y fue precisamente ese día cualquiera, cuando decidió devolver algo que no era suyo, que todo empezó a cambiar. Sin saberlo, ella había activado un interruptor en el destino, y el destino, esta vez, respondió. La cafetería siguió prosperando, pero Clara nunca dejó de trabajar con sus propias manos, no porque lo necesitara, sino porque fue allí, en el olor del pan saliendo del horno, que conectó con sus raíces. Nunca dejó que la simplicidad se le subiera a la cabeza. Ella seguía yendo al mercado, hablando con los vecinos, cuidando a su madre. Su vida ahora era más grande, pero no más complicada. Ella había descubierto el secreto. No se trataba de tener más, se trataba de sentir más. Y cada día me sentía agradecido por haber elegido lo correcto cuando nadie me miraba. Daniel también había cambiado. Comenzó a invertir en negocios más pequeños, con impacto social, y redujo su agenda de compromisos. Cambió las cenas con hombres de negocios por noches regando plantas con Clara. Y lo más curioso es que cuanto más sencilla se volvía su vida, más sentido tenía. Aprendió a escuchar más, a hablar menos, a observar el mundo fuera de las burbujas en las que vivió durante tanto tiempo y, sobre todo,
Comprendió que en la honestidad de una mujer encontraba lo único que el dinero nunca podría comprar: la paz. Su amor nunca fue de grandes declaraciones, estaba hecho de rutina, de complicidad, de respeto. Sabían cuándo el otro necesitaba espacio, cuándo necesitaba silencio, cuándo una mirada era suficiente. No tenían un anillo en el dedo, pero tenían bases sólidas. Y para Clara eso fue más que suficiente. Fue amor sin maquillaje, sin contratos. Fue una presencia genuina. Y cada vez que servía un café a un nuevo cliente, pensaba en cómo todo empezó debido a una billetera que se había caído al suelo. Una elección, una decisión, una prueba silenciosa de carácter. A veces alguien preguntaba por curiosidad: ¿te arrepientes de no haber guardado todo ese dinero? Clara siempre sonreía con calma. Él respondió: si me hubiera quedado, tal vez ni siquiera estaría aquí para responder esa pregunta. Y era verdad. El dinero se habría acabado, pero lo que ella ganó, dignidad, respeto, amor verdadero, nadie podía quitárselo. Y esa fue la mayor recompensa. Clara sabía que en la vida el camino correcto no siempre parecía el más fácil, pero fue el único que nos hizo dormir tranquilos por las noches. Y así fue como todo cambió. No con suerte, no con milagros, sino con elecciones, con integridad, con el coraje de mantenerse firme, incluso cuando nadie nos mira. Clara no apareció en los titulares por su heroísmo. Ella no se hizo famosa, pero logró lo más importante: su propia historia. Una historia que empezó con un gesto silencioso, atravesó sospechas, construyó confianza y terminó, o mejor dicho, volvió a empezar con una certeza simple y poderosa. La verdadera riqueza reside en ser quien eres, incluso cuando el mundo no te mira.